Bueno, buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. Y voy a pedir que abran su Biblia conmigo en Lucas capítulo 4, verso 16, por favor. Lucas 4, 16, de donde vamos a tomar el tema de esta noche. Seguimos con esa serie de la vida y los milagros de Jesús. Lucas 4, 16 dice la Escritura. ¿Lo tiene? Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero hablarte esta noche acerca de la sanidad del alma. ¿Qué tan importante será la sanidad del alma? ¿Qué tan importante será para los cristianos la sanidad de su alma? Hay muchas personas dentro de la iglesia, fíjense bien, aunque han venido a Cristo, aunque han hecho una profesión de fe, han recibido al Señor Jesucristo, pero se encuentran heridos, se encuentran lastimados, rechazados, menospreciados, desalentados. Algunos se encuentran deprimidos y tienen serios problemas con sus sentimientos, con sus emociones. Todas estas personas necesitan sanidad interior, sanidad en su alma. Y lo que acabamos de leer, yo le voy a pedir que se mantenga ahí en ese texto, porque de ahí es donde vamos a estar aprendiendo. Jesús a eso vino. Jesús vino a sanar nuestros corazones, a los quebrantados de corazón. Esta narración de la Escritura que acabamos de leer, mis hermanos, nos muestra la gloriosa misión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nos enseña es que Jesús, ¿dónde comenzó su ministerio? Jesús comenzó su ministerio en su propia tierra, en su propia casa, Nazaret, donde se había criado, donde le conocían muy bien a Jesús, donde había una gran necesidad de traer sanidad al corazón de la gente que vivía ahí. Ahí fue donde reveló esta verdad de la misión de su vida Jesús. Y déjeme comenzar con una aplicación aquí. La obra de sanidad en el alma, ¿saben dónde debe de comenzar esta sanidad? Esta sanidad debe de comenzar en nuestras propias casas. Es ahí donde existe una gran necesidad en el corazón de cada uno de los miembros en la familia. Es ahí donde nos conocen muy bien o nos conocemos muy bien. Es ahí donde nos desarrollamos. Es ahí donde aprendemos tantas cosas buenas como malas. Pero también es ahí en la familia donde muchas veces somos heridos. Somos dañados, somos lastimados en nuestros sentimientos. Es ahí en la familia donde muchas veces somos rechazados. Es ahí en las familias donde muchas veces somos menospreciados. Es ahí donde muchas veces nosotros como creyentes en la familia debemos revelar precisamente que Jesús vino con esta misión: sanar el corazón de las personas, principalmente el de nuestra casa. Amén. Así que vaya conmigo Lucas 4, volvemos ahí. Lucas capítulo 4, verso 16. Y Jesús viniendo a Nazaret, la segunda parte ahí en el 16 dice: en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Aquí se nos menciona, mis hermanos, no solo el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, sino se nos menciona la actitud piadosa en su costumbre que tenía Jesús, que durante su vida había practicado y que seguramente sus padres le habían enseñado, de frecuentar la reunión, de frecuentar el lugar de reunión de servicio judío que se celebraba en las sinagogas. Es como nosotros venimos aquí a este lugar que muchos tenemos el hábito y la costumbre de llamarle iglesia, que esto no es una iglesia. La iglesia somos usted y yo. Esto es el lugar de reunión, como una sinagoga, ¿verdad? La sinagoga era un lugar donde se reunían y se reunían para adorar a Dios y para leer las escrituras. Jesús tenía esta costumbre. Jesús, mis hermanos, no perdía el tiempo. Él iba a la sinagoga y no iba para ver qué encontraba en la sinagoga o a ver cómo iban los hermanos vestidos, ¿verdad? Este día, si iban bien vestidos o no bien vestidos. Él iba a la sinagoga porque él iba ¿para qué? Para escuchar de las escrituras, y en este caso lo vamos a ver leer las escrituras. Ahora, fíjense bien. Se dice que ordinariamente en las sinagogas, el jefe de la sinagoga era el que invitaba a desempeñar esa función a algunos de los presentes, de leerlas. Y en este caso nosotros vemos que Jesús mismo se levantó y pidió el tomar la lectura, la palabra, lo que le fue concedido en la sinagoga. Se levantó para leer, dice. Ahora, es muy importante, mis hermanos, que como familias cristianas usted y yo aprendamos esta misma costumbre de Jesús. Esta es una buena costumbre. ¿Cuál? La de reunirnos como hermanos, que tengamos ese fuerte deseo de venir a la reunión. ¿Cuántos tienen un fuerte deseo cada vez que dice, ya viene el sábado, o el domingo, o ya viene el jueves, yo quiero estar ahí? ¿O no? Algunos son domingueros y otros son del jueves y otros son del sábado, ¿verdad? Pero mis hermanos, yo la verdad, cada vez que hay una reunión, vengo con el deseo de estar junto con ustedes, a adorar a Dios y saber qué Dios nos va a hablar, qué Dios nos va a decir en ese día, qué palabra tiene Dios para nosotros. Eso hacía Jesús. Y Jesús nos enseña que como familias, usted y yo debemos tener esta costumbre, este deseo de venir a la reunión, este deseo de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos, mis hermanos, ya se acostumbraron a la reunión por internet. Compran su pizza, su Coca-Cola, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera escuchan la palabra de Dios, pero la buena costumbre es que nos reunamos juntos como familia para escuchar la palabra de Dios. Es en la congregación, fíjese bien, no en el internet. Claro, hay algunas circunstancias, como algunos hermanos nos están viendo por internet y escuchando, hay algunas circunstancias donde lugares que quieren tener un lugar de reunión como nosotros aquí, no lo tienen. Y miren, hermanos, no nada más están esperando el momento de la reunión para estar ahí presentes en el internet. Con ellos es válido, pero hay personas que estando en el internet no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos al venir y congregarnos. Porque al congregarnos, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar en este lugar la presencia de Dios. Cuando nos reunimos, mis hermanos, en la congregación, usted y yo vamos a encontrar seguro la exposición de la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios, que es la que va a traer alivio, que es la que va a traer sanidad a nuestra alma. Muchas veces venimos heridos, muchas veces venimos lastimados o venimos de un día difícil de trabajo, un día difícil con los compañeros, un día difícil a lo mejor con los socios en el negocio, pero fue un día difícil. Y venimos a la reunión y ahí encontramos de parte de Dios un bálsamo a través de su palabra, a través de su presencia. No existe, mis hermanos, nada que pueda sanar
nuestro interior como el Espíritu Santo y su palabra. Nada. Seguimos, Lucas 4:17, sígame por favor ahí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahorita vamos a leer eso. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Se le dio el libro del profeta Isaías. Déjeme explicarle algo aquí. Debemos recordar que los libros de los hebreos no es como nosotros tenemos hoy la Biblia. Cada libro se encontraba enrollado, eran pergaminos. Y en la sinagoga había solamente 2 porciones de escrituras fijadas para cada día en la sinagoga. Una de ellas era la ley de Moisés y la otra eran los profetas. De modo que cuando se le entregó el rollo del profeta Isaías, un rollo, al desenrollarlo Jesús encontró este pasaje que es el que leyó de Lucas 4:18. Dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahora todos ustedes y yo sabemos que Cristo no solamente vino para salvar nuestras vidas. Sí, se fue acá, ¿no? Perdón. Ahora usted y yo sabemos. No sé si está fallando o qué. Seguimos. Al recibir nosotros la salvación, debemos de entender que Dios quiere que cada parte de nuestra vida sea salva, sea pura, sea transformada, se encuentre saludable, santificada. Y además, mis hermanos, ¿cómo ves? Tomamos uno de allá, vamos a seguir, porque a lo mejor puede ser la pila, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué sucede aún cuando ya hemos recibido nueva vida en nuestro espíritu y cuando pasan los años nos damos cuenta que aún como cristianos dentro de nosotros hay cosas que no están bien? Y aún estas cosas en nuestras vidas no nos permiten a usted y a mí que nos desarrollemos como unos verdaderos cristianos. Fíjese, experimentamos cosas, algunos, por ejemplo, dicen: no siento gozo. Otros dicen: me siento vacío. Otros: siento que no puedo más con lo que estoy viviendo. Otros llegas a oírlos y dicen: hice algo que no quería realmente hacer y me siento muy mal. Otra persona la escuchas decir: no puedo perdonar lo que me hicieron. Tengo tanto coraje que lo aborrezco o la aborrezco. Me ha hecho tanto daño que no lo puedo ver. Siento tanto odio por esa persona. Estoy tan resentida con él por todo lo que me hizo. Me siento totalmente desalentado por esta enfermedad que estoy pasando y que me está acabando. No puedo más con esta situación. ¿Ha escuchado estas frases? Muchos cristianos, ya aún con una nueva vida espiritual, desconocen que una gran parte de la problemática como cristianos radica en nuestra alma. Y Cristo, mis hermanos, no solamente vino a traernos salvación. Cristo ha venido a traernos sanidad y renovación de nuestra alma. Hay 3 partes en nuestro ser y usted ya lo ha escuchado seguramente: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo.
Cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros obtenemos la salvación, pero la primera obra que se realiza es que somos resucitados en nuestro espíritu. Y nuestra alma queda en un proceso en el que nosotros nos encontramos hasta que lleguemos a morir o nos encontremos con el Señor Jesucristo. Es importante, mis hermanos, que usted y yo conozcamos esto. Muchos piensan que no hay diferencia entre la palabra espíritu y la palabra alma en la Biblia. Es verdad que hay muchos pasajes que usted los va a leer y en esos pasajes usted va a encontrar la palabra espíritu y está refiriéndose quizás a las tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. O quizás encuentre la palabra alma en muchos pasajes y hable del espíritu y del alma juntos. Pero ¿qué nos enseña la Escritura realmente? ¿Qué nos dice la Escritura? La Biblia nos habla de estas tres composiciones importantes y yo se las quiero dar para poderles hablar precisamente cómo hay problemas en el alma, ¿no? En Hebreos capítulo 4 versículo 12, ahí encontramos esta división. Hebreos 4:12, vaya conmigo ahí, póngale una señal al texto donde nos encontramos, de Lucas 4:18, y luego regresamos ahí. ¿Lo tiene? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, note usted, penetra hasta partir, ¿qué? El alma, y luego el espíritu, y luego las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje que acabamos de leer nos presenta claramente que la palabra de Dios obra con poder, con eficacia en estas tres partes del hombre: su espíritu, su alma, su cuerpo. Ahí está claramente definido. Cuando habla del alma, habla del espíritu y habla del cuerpo, ¿no? Ahora, otro pasaje más, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tiene? Dice ahí la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, note la división, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, aquí está otro pasaje que muestra la composición de todo nuestro ser. En este caso, este pasaje está hablando el ideal que cada creyente va a alcanzar al final de su vida, ¿verdad? Va a ser santificado completamente en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Bien, ahora déjeme hablarle rápidamente de las tres divisiones. El espíritu es la parte del hombre, usted y yo lo sabemos, es la parte del hombre que nos liga con Dios. El espíritu es la parte que nos liga con las cosas espirituales de Dios. Mientras usted estaba muerto en su espíritu, usted no tenía ningún gusto de tener contacto con Dios. Mientras usted no conocía al Señor Jesucristo y entregaba su vida a Él, su espíritu estaba muerto en sus pecados y por lo tanto a usted no le interesaban las cosas espirituales de Dios. Pero una vez que usted entregó su vida al Señor Jesús y resucitó en su espíritu, ahora usted tiene una relación con Dios, tiene la libertad para adorar a Dios. Y no solo eso, ahora usted tiene un deseo en su corazón de las cosas espirituales de Dios, ¿sí o no? Así es. Esa es la parte del espíritu. El alma. El alma es la parte de nuestro ser que nos identifica a cada uno de nosotros. El alma, mis hermanos, es esa parte donde se encuentra nuestra personalidad, nuestro yo.
Es ahí en el alma donde vamos a encontrar tres partes importantes de nuestro ser, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y es ahí donde yo quiero hablar precisamente en esta área: mente, emociones, voluntad. Y por último, nuestro cuerpo es la parte de las reacciones del hombre al mundo exterior. Es por medio del cuerpo que cada uno de nosotros expresamos al mundo exterior si nuestro espíritu está muerto o nuestro espíritu está vivo. A través del cuerpo expresamos nuestros pensamientos. A través del cuerpo expresamos nuestros sentimientos o emociones. A través del cuerpo usted y yo expresamos nuestras decisiones. ¿Si es así o no? Sí. Ahora, después de haberle definido estas tres partes de nuestro ser, yo quiero decirle que muchos cristianos sufren heridas y golpes que recibieron, ya sea en el pasado o en el presente, en su alma. En ese lugar que lo define como su mente, sus emociones, su voluntad, ahí fueron heridos, fueron lastimados, recibieron humillaciones, fueron crueles con ellos, muchas veces fueron afectados en esta área en sus vidas y tienen problemas aunque han conocido al Señor Jesús. Pero yo quiero recordarte algo que Jesús dijo en Lucas 4:18. Hay una frase que tiene que ver precisamente con el alma, que es la parte que dice Jesús que Él vino para sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. ¿Qué significa un quebrantado de corazón? La palabra quebrantado, mis hermanos, en este pasaje de Lucas 4:18, viene de una palabra griega que se traduce como suntribo y que significa romper en pedazos. Significa triturar. Significa hacer añicos. Fíjese qué tremendo. Y la palabra corazón ahí, la palabra corazón está refiriéndose al alma. La parte del alma, es decir, sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones fueron hechas pedazos. Sus sentimientos fueron triturados. Sus decisiones fueron hechas añicos. Y está refiriéndose precisamente, describiéndonos esta palabra quebrantados, mis hermanos, a heridas internas en el alma, golpes en el alma, humillaciones en el alma, resentimientos y amarguras en el alma, sufrimientos, maltratos y muchas cosas más. Pero Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú eres un quebrantado de corazón, si tú eres una persona que así tienes o describes así esta parte en tu vida del alma, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos y han sido afectados por alguna circunstancia, déjame decirte, Cristo Jesús ha venido para sanarte, porque Él ha venido para sanar a un quebrantado de corazón. Amén. La iniquidad, mis hermanos, que es toda clase de maldad, puede causarnos tanto daño en el alma y llevarnos a vivir un quebrantamiento de corazón. Pero el Hijo de Dios para esto apareció. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. El maligno, su deseo es destruir. El deseo del maligno es dañar. Y más aquel que ha venido a los pies de Cristo. Así que mis hermanos, nuestras mentes, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestra voluntad necesitan ser renovadas y sanadas por el Señor Jesús.
si éstas se han visto afectadas por las experiencias malas o negativas que hemos tenido. Así que déjame mencionarte algunos puntos donde algunos han sido dañados. Un quebrantado de corazón, mis hermanos, en primer lugar, es aquel que padece heridas internas, golpes internos, ya sea por alguna enfermedad, incluso una enfermedad que ha llegado a nuestra vida, puede ser causa de una herida en el alma, ¿sabía usted? Puede dañar en el interior a una persona. Verse afectado en su interior. Los problemas del hogar, un marido que es infiel, no me diga que no causa heridas. ¿Sí o no? Un hijo con problemas en las drogas o con muchos problemas de otro tipo de situaciones, causa heridas en la familia, causa daño y dolor en el alma, mis hermanos, y preocupan estas cosas, pero Dios, mis hermanos, Él ha venido para sanar todo este tipo de cosas. El Señor quiere que su pueblo esté sano en su corazón. Por eso Jesús nos ha invitado muchísimas veces, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿qué debes de guardar? Guarda tu corazón. Ante todos los problemas de la vida, ante todas las tempestades que llegan a tu vida, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la casa, donde sea, mis hermanos, usted y yo podemos ser heridos por muchas personas. Pero usted y yo sabemos que el Señor nos dice que debemos aprender a guardar nuestro corazón. Pero si hemos sido heridos, ahora sabemos que tenemos un Señor que no solo vino a traernos salvación. Tenemos un Señor Jesús que usted y yo podemos venir con Él, podemos venir a sus pies y recibir de Él sanidad de nuestra alma, sanidad de nuestro corazón, sanidad de nuestro interior. Hay un pasaje, no lo busquen, le doy el pasaje, el texto, Juan 5, del verso 1 hasta el 9. Hay una historia que incluso ya se nos ha predicado sobre este hombre, el inválido que se encuentra en el tanque de Betesda. Este hombre estaba en una situación muy crítica, es en lo que yo me quiero enfocar en la vida de este hombre. Su situación era crítica, se encontraba paralítico, inválido por 38 años. Y yo quiero que usted se imagine cuál sería la condición del corazón de este hombre inválido por 38 años. ¿Cómo se encontraría? ¿Estaría feliz? ¿Estaría sonriente, gozoso? Gracias, Señor. ¿Se encontraría así? No. Yo creo que este hombre se encontraba totalmente desalentado, desamparado. Se encontraba solo, sin familia, sin amigos que pudieran ayudarlo. Quizás este hombre había visto a otros ser sanados y él sin sanar. Quizás llegó a ver a muchos sanados y regresar a sus casas llenos de júbilo. Pero para él parecía que no había remedio. Este hombre solo esperaba solamente la muerte. Quizás él pensaba que el único remedio para su vida era la muerte. Esa podría ser la condición de este hombre. Una condición que pudiéramos considerar como miserable en su espíritu, con una afectación tremenda en su alma. Pero nosotros conocemos la historia, usted conoce el final de esta historia. ¿Cuántos conocen el final de esta historia? Vemos que Jesús le sanó y le sanó completamente. No solamente trajo una sanidad a su físico, sino trajo salvación a él. Y la salvación, mis hermanos, incluye todo un paquete que incluye la sanidad en el alma, en las heridas. Pero yo quiero ir a ti hoy. Quizás tú eres alguien como este hombre. Quizás tú te encuentras en este momento desalentado,
desamparado. ¿Crees que estás solo, sin familiares o amigos que te pudieran ayudar? ¿Has sido rechazado, te han herido, te han causado un gran daño? Y todo esto está afectando tu alma, tu mente, tus emociones y por lo tanto no se diga tus decisiones. Quizás estás aquí y tú has llegado a pensar, no vale la pena vivir. Quizás has deseado morir, pues crees que es el único remedio que te va a librar de esa situación en la que te encuentras. Pero déjame darte una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? No vean los noticieros porque ahí no hay nada de buenas noticias. Yo voy cada día esperando encontrar una buena noticia y no la encuentro. Diario me asusto de las noticias. Pero no se crea, no me asusto. Diario veo que el Señor está cerca a través de las noticias. ¿Cuántos saben que las noticias nos ayudan para darnos cuenta de las señales que nos muestran que el Señor está pronto en venir? Pero déjame decirle que las Escrituras nos dicen que Jesús vino por los desamparados. Jesús vino por los enfermos, por los heridos, por los golpeados, por los rechazados. Jesús vino no solo a ofrecerles salvación y vida eterna, Jesús ha venido para sanar tu corazón. Jesús ha venido para traer una sanidad en tu interior y puedas disfrutar y desarrollarte sanamente en tu vida espiritual como cristiano. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que muchas veces esas heridas o problemas de enfermedad en el alma nos pueden impedir desarrollarnos espiritualmente, crecer como cristianos? ¿Nos hace quedarnos estancados en nuestra vida cristiana? Yo no sé si usted recuerda la vida de José el Soñador, pero a mí me enseña bastante. Cada vez que leo y repaso y vuelvo a ver la vida de José el Soñador, yo encuentro siempre algo interesante para mi vida. Este hombre que se mantuvo en una sanidad interior, que a pesar de las heridas que le fueron causadas, porque vaya que lo trataron de herir y con ganas, primero sus hermanos, después aquella mujer, esposa de Potifar, pasó por cada cosa, mis hermanos. Usted y yo deberíamos de leer la vida de José, porque si usted quiere tener una vida, un carácter cristiano, José nos enseña ese carácter cristiano que usted y yo debemos de tener. Pero este hombre, mis hermanos, siempre buscó la manera de que su corazón no fuera dañado, a pesar de las circunstancias. Pero yo me pregunto, ¿cuántos el día de hoy, con experiencias similares a las de José, no están como José? No se encuentran como José, que han protegido el corazón para no ser heridos y dañados. Hay muchos, mis hermanos, que necesitan buscar a Dios. Hay muchos que necesitan desear la sanidad que solamente Jesús les puede ofrecer. Hace poco ministré a una pareja donde el esposo había sido infiel a su esposa por varias ocasiones. Llegó un momento en que el daño que se había causado en la esposa era terrible. Yo podía ver el corazón de aquella hermana, mis hermanos, como un rompecabezas, hecho pedazos, en añicos. Era tremenda la situación. Sin embargo, este hombre se arrepintió, buscó a Dios. Estuvieron separados por un buen tiempo. Dios empezó a hacer una obra en el corazón de esta persona. Dios empezó a tratar con la vida de esta persona. Este hombre se arrepintió, vino a muchas sesiones donde yo lo estuve tratando a este hombre, y empezó a cambiar y a dar un ejemplo. Y yo le decía, mira, tú te tienes que poner en las manos de Dios.
No tienes ya no tienes otra esperanza más que la que el Señor te pueda ofrecer. Y si hay algo que pueda reparar, hay que repararlo. Y pasaron los meses, mis hermanos, como cerca de 4 meses. Y bueno, empezó a oírse noticias entre los hijos, entre la familia, que este hombre era otro. Este hombre venía a buscar a Dios, este hombre quería de Dios, este hombre quería de la palabra, ahora era el primero que quería estar aquí en la congregación. Y fíjese lo que sucedió con la hermana. Heridos en el alma. ¿Saben qué pasó? Ella empezó a dejar de venir. Ella empezó a dejar de buscar a Dios. Ella empezó a alejarse de las cosas que podían sanarle su alma. Y en lugar de tener sanidad en su corazón, comenzó a hacer más grande la herida. Y cuando la herida es más grande, téngalo por seguro que el dolor es más terrible. Hubo un momento en que yo hablé con ella a solas y le dije: oye, ¿tú cuántas veces oraste por tu esposo antes en el pasado? Muchísimas veces. Le digo, es que mira, ahora tu esposo ha tenido un cambio. Yo entiendo lo que él ha hecho en tu corazón y entiendo que no es fácil y entiendo que no es difícil, pero eso no es una excusa para dejar al Señor. Y esto pasa, mis hermanos, a veces pasamos problemas como esto y las heridas las dejamos que las acariciamos, en lugar de ir a la sanidad de ellas, las acariciamos, inclusive no sé, como que sentimos placer en ellas y continuamos en esas heridas de tal manera que estas nos van alejando de Dios. Tenemos que cuidar el corazón, mis hermanos. Tenemos que venir a Jesús. Cuando tú seas herido, cuando tú seas lastimado, tú tienes que venir a los pies de Jesús. Tú tienes que creer que Jesús es ese bálsamo y esa curación que va a traer para sanar una herida. Miren, las heridas es posible que no desaparezcan. Pero cuando una herida ha cicatrizado, usted y yo podemos tener la seguridad que ha sido sanado. ¿Sí o no? Usted a lo mejor no puede olvidar. Yo no puedo olvidar mi pasado. Yo no puedo olvidar a mi papá, cómo golpeaba a mi mamá. Yo no puedo olvidar cómo trataba a mi hermano mayor. Yo no lo puedo olvidar. Yo aquí lo tengo presente. Pero sin embargo, Jesús ha sanado mi alma. Jesús ha sanado mi corazón, que ahora yo no puedo ver a mi padre mal. Mi hermano mayor, mis hermanos, él fue tan dañado que aún en el lecho de su muerte, cuando estaba a punto de morir, yo tuve que estar ahí hablándole: por favor, perdona a mi papá, perdónalo, perdónalo. No quiero que te vayas con eso en tu corazón. Él entregó su vida al Señor antes de morir. Mi hermano murió a los 49 años. ¿Cuántos, mis hermanos, han sido heridos por un padre que tomaba alcohol, que después de tomar alcohol se volvía violento? Muchos de ellos golpeaban a sus esposas, a sus hijos. ¿Pueden ustedes imaginarse las heridas que se han ocasionado? Muchos niños sufren sin culpa de este mal de violencia en la familia, que llega a marcarles sus almas y necesitan de una sanidad en su interior. Yo a veces me pregunto: padres, ¿cuánto daño hemos causado a nuestros hijos? ¿Cuánto daño hemos causado en nuestras casas? Y pareciera que no sucede nada, y aún venimos a la iglesia después de haber herido de una manera terrible, y venimos a la iglesia y no podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
Yo quiero animarles, iglesia, de verdad. Yo quiero exhortarles en esta noche. Hace unos días mi esposa me enseñaba un video de las últimas decisiones del Congreso de nuestros diputados, ¿verdad? De todas las cosas que estaban decidiendo. Y una vez que yo vi ese video, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Este es el tiempo que la iglesia debe de despertar. Este es el tiempo que la iglesia debe de levantarse de su sueño. La iglesia ya no puede seguir dormida, mis hermanos. Nosotros ya no podemos seguir jugando al cristianito. Ya no podemos seguir jugando como si esto fuera un juego. Mis hermanos, estamos viendo los cambios, los cumplimientos que el mismo Señor Jesús dijo que la maldad se multiplicaría y cada vez va a ser peor. Pero ¿qué estamos haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? En lugar de ser luz para el mundo, muchos nos hemos convertido en dañar y causar heridas en el hogar. Jesús ciertamente ha venido a sanar. Pero Jesús llegó a decir, ay de aquel por el que vengan los tropiezos. Ay de aquel por el que vengan las ofensas. Tropiezo significa ofensa. Y una ofensa causa heridas, daña. Es tiempo de cambiar, mis hermanos. Es tiempo de ser diferentes. Mire, hay quebrantados de corazón, personas que han sido heridas, golpeadas por causa de abusos sexuales desde su niñez. Otros en su adolescencia, otros de jóvenes. Yo hace poco recibí un caso que me dolió tanto en mi corazón. Yo no sé si esté aquí la persona, pero yo quiero hablar de este caso porque es un ejemplo, mis hermanos. Esta persona por primera vez venía a la iglesia buscando ayuda, yo estaba dándole consejería y él me platicaba a su pequeña y corta edad, su madre lo obligó para ser monaguillo en una iglesia. ¿Y saben para qué? Lo obligó, tú tienes que estar ahí y tienes que hacer esto. La mamá obligándolo para que el sacerdote del templo abusara por 5 años sexualmente de él. ¿Saben qué daño se causa con eso en el alma? Esta persona llorando me decía, mira, hay veces que siento un odio por mi madre que quisiera matarla. No, hermanos, cuando uno oye estos casos, la verdad, yo los anoto y cada caso, no solamente así de fuertes, cada caso, pero estos casos me duelen en el alma. Ténganlo por seguro que no descanso hasta estar orando, Señor, haz tu obra en esta persona, sana su corazón. Sana su alma, solo tú lo puedes hacer, que te conozca, que tenga un encuentro contigo, porque yo sé, Señor, que si hay un encuentro contigo, su vida va a ser otra. Pero hermanos, ¿cuántas veces usted como padre cristiano ha sido causa de dañar las emociones, los pensamientos y la voluntad de sus hijos? Y a lo mejor hoy vienen a pedir ayuda porque mi hijo ya no quiere nada de la iglesia, mi hijo ya no quiere nada de esto, cuando nosotros hemos sido causantes. No se nos olvide, mis hermanos, las consecuencias del pecado del adulterio de David. ¿Saben cuánto daño causó esta situación de inmoralidad sexual del rey David en su familia? Mucho daño. Terrible daño. Uno de sus hijos, llamado Amnón, se enamoró de una media hermana. La ley prohibía eso. Y a lo mejor usted puede pensar que hoy en día no hay casos como estos.
Amnón, mis hermanos, uno de sus pecados fue dejar abrigar sentimientos en su alma fuera de lugar, sentimientos que no corresponden. ¿Cuántas veces el cristiano deja anidar en su corazón sentimientos que no corresponden? Sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Son personas, mis hermanos, que por darle sabor o cumplir los deseos de sus sentimientos, no importa lo que hacen. Yo conocí una mujer en la iglesia donde pastoreaba antes de estar aquí. Conocí una mujer que iba a la iglesia, andaba con un medio hermano de ella. Ya tenían relaciones entre ellos. Y todavía un día viene y me pregunta: pastor, ¿es correcto? Hermanos, ahí me doy cuenta que a veces ignoramos lo que la Escritura dice. ¿Cuánto nos hace falta escudriñar la palabra de Dios? Muchos de nosotros nos conformamos a que solo se nos lea la palabra de Dios en la congregación. Pero los demás días de la semana ahí queda empolvada en el librero de la sala, y a lo mejor la pones hasta abierta ahí a la entrada, ¿verdad?, de tu sala, para que digan: la Biblia abierta, la leen cada día, ¿verdad? Pero la verdad es que ignoramos la Escritura. Si hiciéramos una encuesta aquí mismo entre nosotros, yo le garantizo que encontraríamos un gran porcentaje entre nosotros que desconocemos la palabra de Dios. Mucho menos la aplicamos. Pero mis hermanos, nunca es tarde. Vayamos al Señor Jesús. Busquemos sanidad que Él nos brinda a través de su palabra. Amén. El cristiano debe permitir al Señor Jesús sanar su interior. Yo pudiera hablarle de tantas cosas, mis hermanos, que a veces duele tanto. Fíjese, me tocó atender un caso una vez. Digo, casos que a veces dices: ¿cómo puede ser posible? Un caso donde un papá que venía a la iglesia, no estoy hablando, no piense luego, ¿quién es? Pues cuando digo venía a la iglesia, no sabe si era aquí o era de otra iglesia, ¿no? Pero vinieron, la esposa y él vinieron a consejería. ¿Y cuál era el problema? El problema era que el señor había abusado sexualmente de su hija de 13 años. ¿Cómo? Y empiezas a indagar, empiezas a escarbar el pasado de este hombre, mis hermanos. Un alma contaminada. No hay excusa para lo que hizo. Él tiene que arrepentirse, él tiene que pedirle perdón al Señor, pero es importante que sane su alma. Porque si no hay sanidad en su alma, lo va a volver a repetir. Hay tantos casos que pudiera hablarle, mis hermanos, cómo necesitamos sanidad en el alma. Un quebrantado de corazón, mis hermanos, no solamente recibe heridas por los abusos sexuales. Déjeme decirle, un quebrantado de corazón son aquellas personas que se han causado heridas en su alma simple y sencillamente por palabras. Ya no hablamos del abuso sexual, hablamos de palabras. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Como golpes de qué? ¿Y qué hace una espada, mis hermanos? Las espadas no solamente hieren, las espadas llegan hasta matar el alma de una persona. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es la lengua de los sabios?
medicina. Ay, hermanos, usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios para que cada palabra que salga de nuestra boca sea una medicina para su esposa, para sus hijos, para su esposo, para los padres, porque a veces sale cada palabra de nuestra boca que en lugar de traer una salud a los demás, causamos heridas. Y yo creo, mis hermanos, que todos, sin excepción de nadie, todos más de alguna vez hemos ofendido. Lo dice Santiago. ¿Hay alguno aquí que nunca haya ofendido? Que diga, no, yo no. Todos. Todos alguna vez hemos fallado y hemos dicho palabras y hemos herido a una persona. Hemos hablado las cosas con la intención de dañar lo más que se pueda. Fíjense, las palabras poco amables e imprudentes pueden causar temor, resentimientos en los corazones de los hijos. ¿Cuántos hijos son rechazados muchas veces por las palabras de sus padres? ¿O cuántos jóvenes son rechazados por las palabras de los compañeros en las escuelas? ¿O cuántos han sido rechazados por las palabras de los compañeros en el trabajo? Y dichas palabras llegan a penetrar hasta lo más profundo de su alma. Fíjese, un hijo que gran parte de su vida recibió solo regaños, maltratos con las palabras de sus padres. Eres un bueno para nada. Nunca sabes hacer lo que te mando. Que nunca lo halagas por sus logros, que nunca lo halagas por las cosas buenas que hace, que siempre estás viendo la manchita negra y no ves todo lo bueno que hace tu hijo. Y ahí están las heridas causadas, que no sabemos cuánto daño van a causar en el futuro. Yo recuerdo a Adrián una vez. Adrián, el profeta, nos contó de una vecina ahí donde él vive. Una vecina que un día le gritaba a su hija con palabras y maldiciones y le recordaba hasta a su misma mamá con sus palabras. Qué terrible. Yo creo que, mis hermanos, usted y yo necesitamos venir a los pies de Cristo. Necesitamos reconocer si hay heridas en nosotros para que el Señor las sane. Pero también necesitamos reconocer si nosotros hemos sido causantes de heridas. Jesús vino a esto, a sanar a los quebrantados de corazón. Y déjeme decirle por último, un quebrantado de corazón también son aquellas personas que han sido heridas, dañadas por la ofensa de alguien. Y a través de esa ofensa se permite el enojo, se permite el resentimiento y la amargura. Miren, hermanos, el resentimiento y la amargura es todo un tema. Pero hay tanto daño cuando un corazón está resentido, cuando un corazón está brotando ahí algo de amargura, no sabe el daño que le va a producir a su vida y a los que le rodean. El resentimiento y la amargura es el gran enemigo de las buenas relaciones. Incluso se llegan a romper relaciones por el simple hecho del resentimiento, el enojo. ¿Sabían? Por algo ya de diferencias que no te gustó, ya no se hablan. Y ahí se ocupa sanidad del alma. Jesús vino a sanar toda herida. Yo te animo en esta noche. Si tú eres alguien que estás herido, si tú eres alguien que has sufrido golpes, que han abusado de ti, que te han dañado, pero te ha costado trabajo ahí en tu interior, inclusive esto ha sido causa de tener un mal pensamiento hacia otra persona.
Si tú eres alguien no solamente de este tipo de personas, pero eres alguien que has dañado, que has ofendido, y eres honesto y dices, Señor, yo la regué. He cometido este error de hablar palabras, o he cometido este error de nunca halagar a mi hijo o a mi esposa. Siempre llego a casa y lo primero que le digo, todo lo malo, pero no todo lo bueno que hizo en la casa. Yo te animo en esta noche, ponte de pie. Si tú necesitas del Señor, si tú necesitas esta sanidad en tu interior, si tú necesitas que el Señor sane tu corazón, sane tus heridas, o te ayude para no seguir ofendiendo más, ponte de pie. Levanta tus manos ahí en tu lugar. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está aquí? Si usted cree que el Señor está aquí, yo voy a pedir a la iglesia, por favor voltea, ve a ver los que están parados y pon tus manos. Nada más haz eso, pon tus manos sobre él. Vamos, hágalo, iglesia, muévase de su lugar, ve a esas personas con sus manos levantadas y usted vaya, ponga sus manos ahí, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga su obra en el corazón, que haga su obra en el alma, que sane. Si hay algo que sanar, que el Señor lo sane. Si hay algo que tú tengas que pedir perdón, pues pídeselo al Señor. Dile, Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho. Cierre sus ojos. Comience a orar ahí en su lugar, por favor. Señor, te damos gracias esta noche, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa, que podemos contar con ella, que tú dijiste que habías venido a sanar a los quebrantados de corazón. Esta noche, Señor, aquí hay quebrantados de corazón, aquí hay personas heridas en su alma. Aquí hay personas que han sido dañadas en sus pensamientos, en sus sentimientos, y por lo tanto sus decisiones son pésimas. Pero Señor, no solo viniste a darnos la salvación, no solo viniste a traernos esa vida eterna, sino has venido a sanarnos para poder disfrutar de esa vida eterna. Así que, Señor, derrama de tu bálsamo esta noche. Toca esas heridas y que esas heridas se conviertan en sanidad, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra. Yo vendré y traeré sanidad y lo sanaré de todas sus heridas. Sana, Señor. Haz tu obra de sanidad interior como tú lo sabes hacer, como tú lo has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si hay resentimientos en una persona, si hay amargura en una persona, oh Padre Celestial, que esta persona pueda expulsar, pueda quitar, como tú lo dices en tu palabra. Quítense de todo enojo, de toda ira, de toda amargura, de toda maledicencia. Quítense y enséñanos a perdonar, Señor. Si hay alguien aquí herido y que todavía en su memoria hay recuerdos terribles que le hacen sentir todavía molestia, ira hacia aquella persona, Señor, sánanos de tal manera que sepamos perdonar. Diga usted ahí con su boca, tome la decisión, y si usted ha sido herido por alguien, tome esa decisión y diga, Señor, yo quiero perdonar como tú me perdonaste. Yo perdono a esa persona que me hirió. Yo perdono a esa persona que me lastimó, que me dañó. No importa quién sea. Yo la perdono y me libero de esa relación. Señor, yo recibo la paz que solo tú me puedes dar, el descanso que tú me puedes dar. Y Señor, si alguien ha fallado, siendo una ofensa, siendo una piedra de tropiezo, lastimando, dañando, te queremos decir en esta noche, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Te pedimos perdón.
Sánanos también, Señor. Trae sanidad a nuestro corazón. Oh Señor, haz tu obra esta noche en tu iglesia. Levante sus manos, póngase de pie todo el mundo y vamos a entonar este canto y vamos a darle toda la gloria a nuestro Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Dile, hoy vengo humillado, Señor. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Bueno, hermanos, el Señor Jesús es el que sana nuestra alma, no lo olvide, y no sea más piedra de tropiezo. Amén. Que el Señor le bendiga.